Pues bueno, lo hemos comentado desde la semana pasada, los reportes financieros de las empresas continúan. En este caso le tocó a la empresa del Estado, a Pemex, quien reporta para el tercer trimestre de este año una pérdida de más de 79,000 millones de pesos, un monto que es 52% mayor si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, es decir, en el tercer trimestre de 2022. Esto lo reportó hoy la empresa estatal, quien envió a la Bolsa Mexicana de Valores donde cotiza, pues bueno, este reporte financiero. El Pemex dice que las pérdidas se deben a la depreciación del peso frente al dólar y principalmente que tuvo menores ventas. Pero bueno, Gonzalo Monroy, experto en el sector energético, yo me pregunto cuál será el impacto de estas pérdidas que tiene Pemex este trimestre, teniendo en cuenta que la deuda también se sigue acrecentando. Gonzalo, muy buenas noches. Miguel, pues muy buenas noches. Y sí, efectivamente, en lo que se empezó a reportar incluso, ya después de haberme metido literalmente a las profundidades de los números de Pemex, te puedo decir que fue espectacularmente malo este último trimestre. Pasamos de que el trimestre anterior, justamente el de marzo a julio, Pemex la había ido bien, había ganado más de 4,500 millones de dólares y en ese trimestre perdió incluso una cantidad ligeramente mayor. Y te puedo incluso rastrear hasta dónde viene, y todo tiene que ver con los costos. Los costos es lo que está destruyendo a Petróleos Mexicanos. Mientras que los ingresos crecieron un 7%, los costos aumentaron en más de 55%. Ahí es donde está el gran problema. Incluso y eso yo creo que el gobierno ya lo sabía, eso fue incluso pagando menos impuestos. A Pemex pagó prácticamente 2/3 partes de lo que pagó en el trimestre anterior, una cosa muy pequeña. Hoy Pemex en todo lo que lleva del año apenas ha ganado 712 millones de dólares, prácticamente nada, prácticamente se ha quedado en ceros. Y dada la tendencia internacional de los precios, sus perspectivas de producción y también de la refinación, es muy probable, Paul, que terminemos perdiendo en Petróleos Mexicanos entre 4,000 a 5,000 millones de dólares para este año. Y que me llama mucho la atención, y más que llamarme la atención, me sorprende mucho, Gonzalo, que Octavio Oropeza, el director general de Pemex, en la conferencia con los inversionistas para dar a conocer los resultados trimestrales, pues dice que la perspectiva de Pemex es favorable, y yo me pregunto, pues si están perdiendo 79,000 millones de pesos en el tercer trimestre, tienen una deuda que los está ahogando, tienen demandas por parte de los proveedores que siguen aumentando, y yo no le veo nada de favorable la perspectiva para esta empresa del Estado que, a pesar de todos los apoyos que le ha dado el gobierno, a pesar de todo el dinero que le está metiendo, a pesar de que hoy anunciaron por ahí que patearán el bote de la autosuficiencia energética hasta 2025, que ya dijeron que la refinería Olmeca no va a estar operativa al 100% a finales de año como prometió Rocío Nale, que ya se fue a Veracruz a hacer campaña. Pues ¿cuál perspectiva estable, mi querido Gonzalo? Pues mira, yo te diría de que aquí hay que poner las cosas con total claridad. El director general de Pemex está ahí no tanto precisamente por su conocimiento de la industria petrolera, tiene que ver con otras cuestiones más de carácter político y casi familiar en relación a ese puesto. Habiendo dicho eso, pues nos damos cuenta de que el problema en Pemex es extremadamente grande. Como bien mencionabas, la deuda sigue en niveles por arriba de los 100,000 millones de dólares. La deuda a proveedores, que son parte de la cadena productiva nacional, ya rebasa los 17,000 millones de dólares. De hecho, viene creciendo este año. Y nos damos cuenta de que tiene muy poca viabilidad. Viendo incluso la producción de petróleo, no es difícil adivinar, o en este caso predecir, de que es muy posible que para finales de esta década Petróleos Mexicanos se empieza a acercar al 1,000,000 de barriles. Y si bien se ha hablado mucho de que Pemex dejaría de exportar petróleo, no es tanto un producto de la política pública, sino simplemente porque a México se le está acabando la producción de petróleo. Y que justo en este tema me llama mucho la atención porque hace unos días comentaban ahí en Pemex que pues iban a dejar de vender petróleo, ¿no? Que el petróleo se requería para México. Yo me pregunto, pues, si tenemos el petróleo que tenemos en México es un petróleo muy pesado, un crudo pesado que requiere de mucho proceso de refinación para poder tener unas gasolinas, un diésel, y que por eso es que normalmente lo vendemos a Estados Unidos, allá lo procesan y nos venden las gasolinas, que vemos los incrementos de los gastos que está
está teniendo esta empresa del Estado por la falta de tener la infraestructura en buen estado. Por ahí comentaban en el reporte financiero, Gonzalo, que gran parte de los gastos que se tuvieron en este trimestre y que originó las pérdidas se debe al incendio de la plataforma Nohosh, que recordaremos se incendió en julio pasado, a una pérdida en el tema de ventas. Y yo me pregunto, pues, teniendo todo este contexto en cuenta, Gonzalo, sigo preguntándome cuál es la perspectiva favorable para Pemex para los próximos meses. No sé si estén pensando en que la guerra entre Israel y Hamás llegue a un nivel más alto, donde a lo mejor el precio de petróleo llega a los $150 por barril y con eso de ellos vean una salvación, porque creo que no entienden muy bien cómo funciona todo el tema de los precios del petróleo a escala internacional, Gonzalo. Efectivamente, Paul, y estás apuntando al gran punto, que es literalmente que le están apostando a factores externos. Pero incluso esa misma perspectiva que han dicho varios funcionarios de Pemex exhibe, por desgracia, su ignorancia. Así Y es. hay que decirlo, mientras el precio del petróleo aumenta más la cantidad de los petrolíferos, o le sale más caro la gasolina y el diésel, que están importando. Y eso es importante porque, a pesar de todo lo que hemos escuchado en esta administración acerca de la autosuficiencia energética, después de 5 años o 4 años y 2/3, pues nos estamos dando cuenta que las refinerías no trabajan ni siquiera el 50% de su capacidad. Y ahí es donde está el gran bemol, ahí es donde está literalmente la solución a este nudo de Jordano, Paul. Porque si vamos a revisar los números de Pemex, nos damos cuenta que tan solo en este año 2023, esa área, Pemex Transformación Industrial, que agrupa refinación petroquímica y los centros procesadores de gas, ya iba perdidos más de 8.500 millones de dólares. Para darle un poco de perspectiva a la gente, incluso con los datos que se han manejado ahora, esos saldos que se hablaba del Fonden apenas son 1.400. En cambio, Pemex tan solo en refinación ya perdió más de 8.500 en este año. Es obviamente unas cantidades que rebasan incluso la concepción que puede tener cualquier ser humano, pero que obviamente están muy lejos de cualquier aspiración de progreso económico o rentabilidad que tenga la empresa. Claro. Finalmente, Gonzalo, dentro del reporte también creo que hay una buena noticia ahí que presumió mucho Octavio Oropeza en esta llamada que tuvo con los inversionistas, donde habla del saldo de la deuda financiera total al tercer trimestre del año y habló que es el más bajo desde 2020, donde la deuda financiera de Pemex se ubica en un nivel de 105.836 millones de dólares, un monto que observó una disminución de 10.8% comparado con el cierre de 2022. Pues bueno, al menos ahí hay una buena noticia, ¿no, Gonzalo? Va, más o menos, y de nuevo, qué bueno que trajiste esa colación, porque esa deuda es la deuda financiera. Eso no incluye lo que trae la deuda de proveedores. Claro. Y aquí hay que decirlo con toda claridad, esta recompra que ha habido de bonos, eso es básicamente se ha mantenido alejado de lo que no se le paga a los proveedores y también de la utilización de las líneas de crédito. Las líneas de crédito no entran en la consideración que Pemex tiene de su deuda. Y aquí hay que mencionarlo con total claridad, mientras puedan emitir un bono probablemente a 10 puntos base, a 10%, están pagando tasas por arriba del casi 20% en estas líneas de crédito. Para palabras más sencillas, están utilizando las tarjetas más caras para pagar simplemente la renta y esto se renueva mes a mes. Esa es la razón por la cual la perspectiva financiera de Pemex es de las peores que vas a encontrar en toda la industria petrolera mundial. Claro, que podríamos decir, como lo dijimos ahorita con el tema de la autosuficiencia, están pateando la deuda a más largo plazo, lo cual, pues bueno, puede reducirla, pero a final de cuentas, cuando se cumplen las metas de pago, pues son pagos mucho más caros. Y como bien lo dices tú, Gonzalo, pues bueno, la deuda con los proveedores que ya tienen demandada a la empresa del Estado, en este caso a Pemex, pues esa no se ha bajado. No, y por desgracia hay que decirlo, y también se espera de que ya haya algún tipo de negociación o acuerdo precisamente con los proveedores de Pemex. Y hay que decirlo también con toda claridad, Petróleos Mexicanos sin sus proveedores no puede hacer realmente gran cosa, no produce lo suficiente, no va a tener ni siquiera para poder producir pues prácticamente nada, vive y muere por sus proveedores. Así que obviamente ese es uno de los temas que va a ser más estructurales, dependiendo y va a ser, mejor dicho, independientemente de quién llegue a la presidencia en la siguiente elección,
se va a topar con un problema de Pemex que obviamente requiere una solución urgente y que ya no aguanta seguir pateándose el balón. Claro, Gonzalo, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Como siempre, te deseo un muy buen viernes y pues bueno, un fin de semana muy punk, mi querido Gonzalo, porque sé que te gusta mucho la música igual que a mí. Fuerte abrazo, Gonzalo. Claro que sí, Paul, te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público. Muchas gracias.